hacia dónde va la Iglesia Católica con respecto a los abusos. Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna. ¿Cuál es tu reacción a la elección de León 14? Muy buenos días. Hola Fernando, un gusto conversar contigo como siempre. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el tema? Bueno, estabas en Roma, ¿no? Estaba en Roma cubriendo con Paolo Ugaz el cónclave para la Mula. Y fue una sorpresa enorme, positiva. De hecho, para Pao, para mí, para muchos, nuestro candidato in pectore era Robert Prevost. Sabíamos que era uno de los candidatos más importantes del Papa Francisco para sucederlo, pero claro, en esta elección en la que él había creado una cantidad innumerable de cardenales que no se conocían entre ellos, que muchos no hablaban italiano, y en estas congregaciones previas o precónclave, donde intervienen no solamente los cardenales electores, sino los miembros del colegio cardenalicio que ya pasaron los 80 años y ya no votan, sí son influyentes a la hora de tratar de persuadir en estas reuniones, que fueron 12, a los cardenales electores de quienes podían ser los candidatos a papa, de acuerdo a las preferencias pues ideológicas de los diferentes sectores que hay dentro de la iglesia. De hecho, los bergoglianos, por llamarlos de alguna manera, eran la mayoría, pero el sector ultraconservador, si bien era minoría, era el mejor organizado, y a partir de ahí los denominados kingmakers, los hacedores de reyes o hacedores de papas, cumplieron un rol sumamente activo. Nos sorprendió que la elección fuese tan rápida. ¿En 3? En 4. La primera, que fue la del día 7, que siempre la fumata es negra porque nadie ha tenido mayoría en una primera votación. Luego venían cada día, eran 4 votaciones, y nosotros pensamos que esto se iba hasta el tercer día. Pero el segundo día, en la mañana de las 2 elecciones, la primera no vota humo, recién es con la tercera, y ahí la fumata fue negra, y nosotros sabíamos que el favorito, Parolin, entraba a la elección con 40 votos fijos, y a partir de ahí subía, se consolidaba o se quedaba en el camino, ¿no? Entonces asumíamos que ese día, el segundo, en la quinta votación, todos especulábamos que la fumata iba a ser negra, y si era negra, Parolin se caía y recién al tercer día buscaban un candidato. Y si salía blanca, bueno, también asumíamos que o era Parolin o Tagle, el filipino. Pero nos sorprendió que fuese la cuarta fumata blanca, y recuerdo el instante clarísimamente cuando hemos estado con Pao en la oficina de la Sala Estampa Vaticana, que tiene 2, nosotros estamos en la segunda, que es la más alejada de la Plaza San Pedro, en la que nos refugiamos porque la estampida de fieles, turistas, periodistas corriendo hacia la Plaza San Pedro era literalmente una estampida humana, y nosotros dejamos el lugar donde estábamos cubriendo y nos metimos a la sala de prensa vaticana, y ahí ya vimos con la pantalla gigante todo lo que vino después. Y claro, cuando aparece el protodiácono a anunciar el famoso Habemus Papam, nos sorprendió que ese papa sea Robert Prevost, que era
para nosotros la continuidad del papado de Francisco, ¿no? En Perú no lo teníamos en el radar. Bueno, yo sí. Y en Chiclayo también. Ajá. Y en Chiclayo también. En Chiclayo sí, claro, pero los medios... En Chiclayo lo aman. En los medios no lo tenían. No porque Prevost, cuando ha sido obispo de Chiclayo, cuando ha sido parte de la conferencia episcopal, ha tenido un perfil bajo porque él personalmente es alguien tímido, que le gusta estar por debajo del radar, actuar con discreción. Es un tipo muy inteligente, muy racional, y nosotros tenemos noticias de él desde el año 2018, y a partir de ahí hemos tenido una comunicación con él permanente por el caso Sodalicio, hasta incluso cuando el Papa lo hace arzobispo, luego se lo lleva a Roma, lo crea cardenal, lo nombra prefecto para el dicasterio de los obispos, que es uno de los ministerios más importantes del Vaticano, es la fábrica de los obispos. Siguió la relación de coordinación con nosotros, tanto que en la reunión que tuvimos en diciembre del año pasado, junto con las periodistas Elise Allen del portal Crux, Paolo Ugas y yo, con el Papa Francisco, esa reunión la gestiona Robert Prevost, que fue el mismo que hizo la gestión con José Enrique Escardo al poco tiempo de que estuvimos nosotros, y con el que también se reunió en su oficina en el dicasterio para los obispos, ¿no? Antes de Chicluna y Bertomeu, ¿ya había contacto con Prevost? Sí, claro, te digo, desde el 2018. La misión Chicluna-Bertomeu actúa a partir de julio del 2023. Y él es uno de los obispos, junto con Carlos Castillo, que son muy proactivos y muy colaboradores en el trabajo de la misión Chicluna-Bertomeu. O sea, es verdad que en el camino hemos tenido por momentos discusiones y claro, fruto de la impaciencia, de la desazón, de que esta historia estaba tomando demasiado tiempo, pero en general la relación ha sido buena, cordial, efectiva. Él fue el que tuvo un rol protagónico en la llamada dimisión del arzobispo de Píritu, José Antonio Buren Anselmi, que para nosotros fue un golpe más importante que el que luego se produjo con la expulsión de Luis Fernando Figari. No, la de Buren fue echado, o sea, dicen dimisión, fue echado. Sí. Él al principio siembra sospechas de que había renunciado y que habían momentos en los que uno tiene que tomar decisiones. No, la decisión no la tomó él. La decisión la tomó Prevost con el Papa Francisco. Se la firmaron y se la mandaron. Así es, y lo votaron y lo mandaron a su casa. Porque para ese momento estaba en el dicasterio de los obispos. Ya estaba en el dicasterio de los obispos, correcto. Y entonces lo que hemos visto en él ha sido un cardenal, un prelado cercano a Francisco. Yo tenía la información que se reunía todos los sábados religiosamente con el Papa Francisco, un cardenal, más allá del título ostentoso de príncipe de la Iglesia, es un asesor del Papa. Y Prevost ha jugado ahí ese rol, ese papel, el de asesor del Papa en temas de abusos. Y es el que mantuvo vivo el caso Sodalicio en el Vaticano, junto con la misión Chicluna-Bertomeu. Bien, ahora, en este proceso surge también lo de Cuarto Poder. Sí. Una denuncia que en su momento no fue muy levantada, pasó desapercibida, pero
rápidamente se salió la noticia, se informó y fue desmentida rápidamente. Cuarto Poder casi no ha querido rectificarse del tema, pero es tan así de que fue... Tampoco se ratificaba, porque he escuchado las declaraciones de la conductora, fue bien cantinflesca. Sí, o sea, que sí que no, que hicimos esto, no lo otro. Claro, también sí. estuve atento a ese tema. Pero, Y ojo, Fernando, ya estábamos hablando entonces de un refritazo, porque esta denuncia la destapó en la televisión en el año 2023 Juliana Oxenford, porque las víctimas son reales. Los curas pederastas, perversos, ensotanados, son reales. Y Juliana Oxenford pone en contexto que sí, o sea, el obispo de Chiclayo era Robert Prevost, pero no lo acusa de encubrimiento. Eso ocurre recién con Cuarto Poder, y a los pocos meses de que le habían metido una patada en el culo a José Antonio Eguren Anselmi. Claro, porque ya había... tenía la firma del sodalicio. Porque los casos eran reales. El tema, Los casos eran reales. El tema es que sí había actuado. Los curas pederastas eran reales y Prevost actuó de acuerdo a los protocolos. Es más, le sugiere a las víctimas que avancen también el asunto en la vía civil, consciente de que los protocolos dentro de la Iglesia Católica siguen siendo lentos, engorrosos y revictimizantes. Entonces, de ahí a que digan que es un encubridor, cuando el último viernes en mi programa en La Mula hice una suerte de línea del tiempo de las actuaciones que tuvo Robert Prevost desde el año 2018, y de manera sistemática, sin tregua, sin parar, preocupándose por el caso sodalicio, hasta el último minuto. Tú has abierto tu bitácora del correo electrónico y has dado a conocer parte de las conversaciones que has tenido con él. Parte, porque tú has dicho ahí en el programa que lo he visto, es parte de una gran cantidad de mayor información que tienes. Sí, solamente saqué algunas Has seleccionado. Cosas. Y como te digo, en su momento también hemos tenido discusiones, porque, claro, ahí el presidente de la conferencia episcopal no era Prevost, era Miguel Cabrejos, que en esta historia fue un indolente, un incompetente de marca mayor. Prevost era un subordinado, miembro de la conferencia episcopal, que hizo todo lo que pudo dentro del el espacio que tenía para moverse. Sin embargo, cuando el Papa lo crea cardenal y prefecto para el dicasterio de los obispos, claramente, con poder, Prevost demostró que hacía buen uso de su poder y avanzaron las cosas. No solamente eso, sino que gracias a la cercanía y a la confianza que tenía con el Papa Francisco, la cosa fluyó. O sea, en los hechos, Robert Prevost fue un aliado en la causa del caso sodalicio. Indiscutiblemente, no tiene el perfil de encubridor. Por eso cuando nos sorprendió allá en Roma, porque esta denuncia, como te digo, la sacó Juliana Oxenford en el año 2023. Y ahí no había una denuncia de encubrimiento, sino simplemente una exposición de los casos. Esta aparece luego de la destitución de José Antonio Eguren. Claramente para mí estaba la firma del sodalicium en esa campaña de descrédito. Sale Eguren y lo que viene es chao sodalicio. Tiene una cadena de hechos, ¿no? Un rosario de acciones por parte del Vaticano que van desmontando la organización hasta la supresión el lunes previo a la muerte del Papa Francisco. Entonces, recapitulando,
Robert Prevost es un prelado de la Iglesia Católica que, como pocas veces he visto, se ha comprado el pleito de las víctimas. Ha puesto en el centro a las víctimas de los abusos. Que no me vengan con esta historia de que Prevost ahora resulta un encubridor. Te decía que la primera vez que apareció esta denuncia fue con Juliana Oxenford, pero es con Cuarto luego de la Poder. elección de URE, aparece lo de Cuarto Poder para desacreditarlo, típica estrategia del sodalicio de descalificar y desacreditar a sus críticos y cuestionadores y a los que toman las decisiones. Lo mismo han hecho con Jordi Bertomeu, el comisario actual de la liquidación de los bienes del sodalicio. Aparece antes del cónclave, en el momento de las reuniones pre-cónclave, vuelve a aparecer la denuncia. Y lo más alucinante, que yo no había visto con papas anteriores, en cónclaves anteriores, es que a los minutos de salir al balcón, vuelve a aparecer una vez más esta denuncia, que por suerte nos tomó, o sea, salió cuando Pau y yo estábamos en el Vaticano y de una u otra forma pudimos neutralizar esa mentira, esa campaña de descrédito absolutamente ofídica y alacranesca, ¿no? ¿Y quién es Alejandro Bermúdez? Un ex sodalite, un ex suprimido que está en una campaña, sí, de crítica y de sembrar cizaña sobre el nuevo Papa. Ya. ¿Y ha tenido un problema con Paolo Guas? Bueno, hubo un incidente en la sala Estampa, la principal, la que está más cercana a la Plaza San Pedro, no solamente con Paolo Guas, sino con Elise Allen, que es la periodista norteamericana con la que nos reunimos con el Papa en diciembre del año pasado, porque Elise es nuestro alter ego en versión gringa, que desde el portal Crux, desde el año 2016 hasta este segundo, es una periodista especializada en el caso sodalicio. Ella tiene 2 reportajes de investigación muy extensos, donde en su momento aborda los supuestos encubrimientos de Robert Prevost en Chicago y en Chiclayo. Ya. Donde queda desbaratada, pero de una manera clarísima y contundente, que se trata de un montaje, de una distorsión de líneas del tiempo en la que quieren con forceps meter a Prevost y pintarlo como un encubridor, cosa que no es. Ya. Y este es parte de también un grupo de gente de prensa vinculado al sodalicio, entonces, que armaban portales, claro, sacaban libros, sacaban un montón de cosas. Esa Info Vaticana creo que la mencionó López Aliaga también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como fuente oficial. Info Vaticana, aunque suene así muy formalita y parece hasta una versión oficial u oficiosa de la Iglesia, es en realidad un pasquín difamador que representa a la extrema derecha de la Iglesia Católica y que obviamente no quiere un ápice, no quiere nadita a Robert Prevost. Lo cual habla muy bien, claro, de Robert Prevost. O sea, si ellos están atacando es porque están haciendo la cosa bien, diría. Así es. Además, era el peor papa, el peor escenario para el sodalicio, que siempre estaba anunciando que iba a apelar al siguiente papa para que los restituyan, para que los refunden con otro nombre, pero, claro, eso si no era Prevost. Por eso que la campaña contra Prevost era muy insidiosa, porque si ganaba Prevost ya era la lápida final para el caso sodalicio. Tú estabas allá y aparece Cipriani en el velorio.
Bueno, antes de que fuéramos, ya había aparecido parte de una de las motivaciones por las que yo quise ir a Roma, con Pau, era para seguir de cerca lo de Cipriani, que me pareció un escándalo que estuviera ahí, ¿no? Zurrándose en el precepto penal que la víctima fue muy clara de que no quería que participara de una u otra manera en el cónclave. No, pero incluso le pregunté al cardenal Barreto la semana pasada acá en la cabina de la radio y me dijo que de acuerdo a la sanción que tenía Cipriani, él no podía estar ahí, ni podía haber ido a las exequias vestido así. No, pero lamentablemente quienes debieron ponerle coto, hacerle un pare, pararle el macho, eran los cardenales. Porque al final fue para la foto ahí. Sí, no, claro, pero si tú veías entre los cardenales había un montón con rabo de paja, pues estaba el cardenal de Francia, sí, Barbarán, sobre el cual se ha hecho una película tipo Spotlight, por encubridor, cardenal elector. Joseph Tobin, el amigo del sodalicio, cardenal elector. Tenías a Angelo Becciu, que no era un encubridor, era un malversador de fondos y que tenía unos escandalazos con los que había beneficiado a familiares suyos, a su secretaria. Y, por ejemplo, en el caso de Becciu, sí hablaron con él y él dio un paso al costado. Sin embargo, con Cipriani no hicieron absolutamente nada. Bien, eso con respecto al tema de Cipriani ahí dentro del tema de las exequias del Papa. Pero, ¿y Cipriani llegó a entrar a los cónclaves? ¿A las reuniones? ¿A las 12 que hubieron? A las reuniones pre-cónclaves. Ajá. No sé si a todas. Ya. Tengo entendido que cuando el caso escala a la prensa italiana y toda la prensa italiana, desde los medios más importantes, il Corriere della Sera, la República, il Fatto Quotidiano, entre otros, más, hasta la prensa regional, se dedicaron al tema, el día siguiente, no participó. ¿Y qué sentiste cuando dijeron Prevost? Como te estaba contando, nos tomó esto en la sala de prensa vaticana, la segunda que tienen, que es la que está un poquito más alejada de la Plaza San Pedro. Pau tuvo una suerte de shock emocional. Y bueno, la saqué de la sala de estampa porque de verdad que fue un momento muy, muy, muy fuerte. Tan es así que no escuchamos el León XIV, ¿no? Hemos regresado, lo hemos visto salir al balcón, dar su discurso, verlo emocionarse, fue algo que también a nosotros nos interpeló muchísimo, porque Prevost es un buen tipo, es una buena persona, es un hombre bueno, que para lo que hay es un montón. Para lo que hay en la Iglesia Católica es un montón, ¿no? Pero creo que van de retro por ahora, esos malos. Bueno, o sea, Prevost recién está entrando, ¿no? Recordemos que... Pero han ingresado con Francisco una buena cantidad. Esperemos que la selección de esos cardenales haya sido tan buena como la de Prevost. Sí, digamos, debemos presumir que sí, de repente no en todos los casos, pero yo creo que con Prevost la achuntó y además fue claramente al que más rienda le soltó, ¿no? Le creó un puesto de confianza e importantísimo lo sentó al lado. en la curia vaticana. Era, como te digo, este dato, que lo sé por él mismo, que se reunía todos los sábados con el Papa y esta coordinación que hemos mantenido hasta el final, o sea, hasta antes de que sea Papa, y es más, o sea,
cuando es elegido papa, al día siguiente le puse un mensaje que yo asumí que no me iba a responder porque le iban a llevar millones. Ese WhatsApp le había reventado, pero lleno de felicitaciones y saludos y qué sé yo. Sí me sorprendió que me respondiera una cosa cortita, y que obviamente también me emocionó, ¿no? Bueno, el otro día yo no te he visto a ti saliendo desde Roma con otros medios de comunicación. Le he visto a Paola, a Ugaz, a ti te he visto más en la mula. Sí. Pero Paola estuvo con Rosa María Palacios, y estuvieron hablando de tu libro. Y tú dijiste que el último era el último. Pero Rosa María dice, Pedro siempre dice lo mismo. ¿Cómo va a quedar eso? Pero en este caso, yo sí creo que es la verdad. O sea, mira, si el libro termina de agotarse y hay una segunda edición, ampliaré con unas paginitas más hasta este cierre, digamos, del Papa León XIV, porque para mí sí ya es un cierre de película, un cierre que jamás esperamos ni en nuestros mejores sueños, ¿no? O sea, le darás una actualización algo Sí, ahí digamos, al cierre. o sea, si se acaba esta publicación. Pero las ventas están muy buenas. Bueno, sé que se está moviendo, y además con este asunto de que ocurrió, de que muchísima prensa internacional se vino al Perú para conocer Chiclayo, y tener más información del nuevo Papa. Muchos periodistas se han ido con el libro bajo el brazo, porque el último libro precisamente narra explícitamente la participación que tuvo Robert Prevost en el caso Sodalicio, lo mismo que el arzobispo de Lima y cardenal Carlos Castillo Matasoglio. Ahora, me estoy saliendo del tema, pero sí da para una película. O sea, la verdad, o sea, si se ha habido película por el tema de Boston, ¿no? Spotlight, creo que es la película. Se ha habido película de Caradima, ¿no? O sea, y se basa en un libro. Tú tienes varios libros y me estoy poniendo a pensar ahora, porque lo que ha habido es una lucha para llegar ahí. O sea, hasta que se abrió, como lo dije antes de que entraras, una ventana y al final se abrió la iglesia completa. Pero eso no ha sido fácil. No, es una lucha de 25 años que empezó con las denuncias de José Enrique Escardón. Periodistas denunciados, llevados a tribunales en Piura, etcétera, etcétera, y movimientos económicos y todo, que nosotros lo vemos desde el lado de afuera, que es el lado que tú cuentas. ¿Cómo habrán sido las situaciones dentro de los pasillos en la curia en Lima y dentro de la curia del Vaticano, no? Bueno, de eso hay bastante también en este libro de La Verdad nos hizo libres, porque está contada la historia completa de esta lucha que, insisto, empezó en el año 2000 con esta saga de crónicas de denuncia de José Enrique Escardón, y que luego a la que se fueron sumando poco a poco un montón de víctimas. Sin las víctimas este final no habría sido posible, ¿no? Si ellas no hubiesen empezado primero a dar información sin su nombre, luego algunas asumen, ¿no? Y van avanzando, esto no hubiese llegado a conocerse, como ocurrió en Chile, donde personas tuvieron el valor de poner su nombre y salieron un reportaje de TVN y dijeron, esto nos ha pasado. Sin el coraje de las víctimas, si no se hubiesen decidido a hablar y a romper su silencio, nada habría pasado. Esa es la verdad. Te dejo un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a ti, mi querido Fernando, y gracias por seguir siempre esta historia que parecía no tener fin. Sí. Ahora ya con este nuevo Papa, yo creo que me voy
Tranquilo. ¿Cuántos años que nos conocimos en una pequeña feria frente al Mercado Central de Tacna? ¿Verdad? ¿Verdad? Frente al Mercado Central de Tacna nos conocimos. Una entrevista acá y luego me invitaste a que participe en la presentación del libro porque había leído ya. Así y es, nos así sentamos ahí a conversar un rato con Mitad Monjes. Y mira hasta dónde hemos llegado ahora. Mira, ¿cuántos años? ¿Cuántos años de conocernos? ¿Cuántos años? Un abrazo, gracias. Un abrazote. Gracias, Pedro. Un por estar con abrazote, mi nosotros. querido Fernando. Cuídate mucho.